Polonia Millionaire visita a su antiguo amor y se sorprende al descubrir que ella sigue siendo virgen. Millionaire visita a su antiguo amor y se sorprende al descubrir que ella sigue siendo virgen. Polonés. Mariola Lewandowska se miró en el espejo del baño de la cafetería Stary Zegar, en el centro de Varsovia. Sus ojos marrones oscuros parecían más grandes de lo habitual y su pálido rostro contrastaba con el jersey negro de cuello alto que llevaba puesto. 37 años, pensó mientras se miraba fijamente en el espejo. Y sin embargo, la vida transcurre de forma muy diferente a como había planeado. Trabajaba como conservadora en el Museo Nacional de Varsovia, especializándose en arte contemporáneo. Vivía modestamente, pero con pasión por su trabajo. Su pequeño apartamento en Mokotów estaba lleno de libros de arte y varias obras originales de artistas menos conocidos, cuya obra había estudiado durante años. Miró la hora en su viejo reloj, un regalo de su abuela por su 18 cumpleaños, 15 minutos para las 16 horas. La cita era a las 16:30. Respiró hondo, se arregló su larga melena castaña y salió del baño. La cafetería Stary Zegar era uno de esos lugares que habían sobrevivido a las transformaciones de Varsovia. Mesas antiguas de madera, fotografías de la capital antes de la guerra en las paredes, aroma a café recién molido. Mariola eligió una mesa en la esquina, junto a la ventana que daba a la Plaza de las Tres Cruces. La tarde otoñal daba paso lentamente a la noche, y las hojas doradas de los castaños, revoloteando en el viento, creaban un espectáculo hipnótico. No había visto a Błażej Domański en 15 años. 15 largos años durante los cuales su vida había tomado un rumbo completamente diferente al que esperaba cuando estudiaban juntos en la Academia de Bellas Artes. La camarera se acercó a su mesa. ¿Puedo tomar su pedido? ¿Está esperando a alguien?, preguntó con una sonrisa amable. Esperaré un momento más, respondió Mariola nerviosamente, jugando con la servilleta. La puerta de la cafetería se abrió y Mariola lo reconoció de inmediato. A pesar del paso de los años, Błażej Domański seguía teniendo la misma actitud segura que ella recordaba. Alto, delgado, con el pelo espeso, ahora salpicado de canas, y un traje gris grafito perfectamente cortado. Miró alrededor de la cafetería y sus miradas se cruzaron. Mariola sintió que su corazón se aceleraba. Esa sensación que la acompañaba cada vez que lo veía en los pasillos de la universidad, ahora regresaba con doble fuerza. Błażej se acercó a su mesa y una leve sonrisa apareció en su rostro. Mariola dijo en voz baja, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre después de tantos años. Gracias por aceptar la cita. Błażej respondió, tratando de que su voz sonara segura. Siéntate, por favor. Se sentó frente a ella y la camarera se acercó inmediatamente a su mesa. Pondré un espresso, pidió Błażej sin apartar la mirada de Mariola. ¿Y tú? Té con miel y jengibre, respondió Mariola, sintiendo cómo se le cerraba la garganta por los nervios. Cuando la camarera se marchó, se produjo un silencio incómodo. 15 años de ausencia en sus vidas y ahora estaban sentados uno frente al otro, como si el tiempo se hubiera detenido. «Te ves bien», dijo finalmente Błażej. «El tiempo te ha tratado bien». Mariola sonrió levemente. «Gracias. Tú tampoco has cambiado mucho», mentía. Él había cambiado. Parecía más maduro, más seguro de sí mismo. Irradiaba una calma y una seguridad que no tenía cuando eran estudiantes. «Tu correo me sorprendió», admitió Mariola. Después de tantos años, Błażej asintió con la cabeza. «Lo sé. Perdona por la brusquedad. Solo estaré en Varsovia unos días. ¿Por negocios?» Dudó, pero cuando Tomek Wojcik me dijo que seguías viviendo en Varsovia y trabajando en el museo, pensé que me gustaría verte. Mariola levantó las cejas. «Tomek, ¿seguís en contacto? Nos encontramos por casualidad en Londres hace unos meses. Lleva 10 años viviendo allí. Dirige una galería de arte contemporáneo. La camarera les trajo lo que habían pedido, dándoles un momento para ordenar sus pensamientos. He oído que has hecho un doctorado», dijo Błażej mientras sorbía su espresso, «y que eres una respetada especialista en arte conceptual». «Y yo he oído que te has hecho millonario», respondió Mariola con una leve sonrisa.
Tu empresa tecnológica ha tenido un gran éxito en Silicon Valley. Błażej se rió entre dientes. Las noticias vuelan. Varsovia sigue siendo una ciudad pequeña, al menos en ciertos círculos, respondió Mariola mientras bebía un sorbo de té. Pero leí sobre ti en Forbes, Polonia, hace unos años. Błażej la miró atentamente. ¿Tienes familia, hijos? Mariola negó con la cabeza. No me he dedicado al trabajo. ¿Y tú? Estuve casado, respondió después de un momento. Durante 6 años, me divorcié hace 3 años. Sin hijos. Mariola asintió con la cabeza, sin saber qué decir. ¿Te acuerdas de nuestro último encuentro?, preguntó Błażej de repente. ¿Cómo podría olvidarlo? La escena se grabó en su memoria como con un hierro candente. La cafetería de la universidad. La lluvia primaveral fuera de la ventana. Sus palabras. Me voy a Estados Unidos. He conseguido una beca para el MIT. No sé cuándo volveré. Lo recuerdo, respondió ella en voz baja. Te pedí que vinieras conmigo, le recordó él, y yo no pude, concluyó ella. Mi madre acababa de enfermar de cáncer. No podía dejarla sola. Lo sé, suspiró Błażej. Y ahora lo entiendo mejor que entonces. Era joven, egoísta, solo pensaba en mi carrera. Los dos éramos jóvenes, respondió Mariola, y teníamos prioridades diferentes. ¿Y ahora?, preguntó mirándola directamente a los ojos. ¿Ahora qué? ¿Cuáles son tus prioridades? Mariola dudó. Mi trabajo, el arte, ayudar a los jóvenes artistas a encontrar su voz. Błażej sonrió levemente. Siempre has tenido el don de reconocer el talento de los demás. ¿Y el tuyo?, preguntó con sinceridad. Błażej dejó la taza sobre la mesa. No lo sé. He alcanzado un éxito financiero con el que ni siquiera soñaba cuando era estudiante. Mi empresa vale millones de dólares. Tengo un apartamento con vistas a Central Park en Nueva York, una casa en la playa de Malibú, una colección de coches. Se calló. Pero ¿sabes qué? A veces me despierto por la noche y me pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? Mariola lo miró con sorpresa. No era el Błażej que ella recordaba. Ambicioso, seguro de sus objetivos, inquebrantable, convencido de su camino. ¿Por qué querías verme realmente, Błażej?, le preguntó directamente. Él la miró y en sus ojos apareció una expresión que ella no supo interpretar. Porque nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si no me hubiera ido entonces, respondió en voz baja. O si tú hubieras venido conmigo. Mariola sintió que su corazón se aceleraba. 15 años. 15 años durante los cuales había intentado olvidarse de él, de sus sueños comunes, de los planes que habían hecho durante las largas noches de estudiante. Mi madre murió hace 10 años, dijo de repente, tras una larga lucha contra la enfermedad. Lo siento, respondió Błażej con sinceridad. Era una mujer maravillosa. Sí, asintió Mariola. Ella me enseñó que algunas decisiones, aunque dolorosas, son necesarias y que la vida rara vez sale según nuestros planes. Y sin embargo, Błażej se inclinó sobre la mesa y le tocó ligeramente la mano. A veces nos da una segunda oportunidad. Mariola sintió el calor de su tacto, tan familiar y al mismo tiempo tan nuevo. Estaré en Varsovia hasta el final de la semana, dijo Błażej. Pensé que podríamos recuperar el tiempo perdido. Quizás podrías mostrarme cómo ha cambiado la ciudad y contarme sobre tu trabajo. Mariola dudó. Una parte de ella quería aceptar inmediatamente, volver a la cercanía que alguna vez compartieron. Otra parte temía el dolor que podría llegar cuando él se fuera de nuevo. Día tras día, finalmente respondió. Empecemos con un paseo por los baños. Mañana, si hace buen tiempo. Błażej sonrió y sus ojos se iluminaron de una manera que ella recordaba de antaño. Con mucho gusto, respondió él. Al salir de la cafetería en una fría tarde de otoño, Mariola sintió que algo cambiaba en su interior, como si las puertas que había cerrado con llave hacía mucho tiempo comenzaran a abrirse lentamente, dejando entrar la luz en una habitación que había permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Błażej se detuvo en la acera y la miró. Hay algo más que no te he dicho, admitió. No he venido a Varsovia solo por negocios. He venido porque estoy buscando un lugar donde abrir una sucursal europea de mi fundación que apoya a jóvenes artistas. Y pensé que nadie conoce mejor que tú la escena artística local.
Mariola lo miró con incredulidad. La fundación. Boyer asintió con la cabeza. Es mi nuevo proyecto, algo que me da más satisfacción que todas las innovaciones tecnológicas juntas. Ayudamos a artistas con talento que no pueden permitirse la educación o los materiales. Concedemos becas, organizamos exposiciones, los ponemos en contacto con galerías. Es maravilloso, respondió Mariola con sinceridad. Y pensé, continuó Boyer, que quizá podríamos colaborar en este proyecto. Mariola sintió que su corazón se aceleraba aún más. Colaborar con Boyer, volver a compartir el sueño de apoyar el arte, de cambiar el mundo a través de la cultura, sería un proyecto enorme. Dijo con cautela. Tengo tiempo, respondió él con una sonrisa. Y recursos. Mientras estaban allí de pie en la acera, entre los varsovianos que iban apresurados, Mariola sintió como si el tiempo hubiera retrocedido 15 años, como si volvieran a ser estudiantes llenos de sueños y planes, pero ahora como personas maduras con experiencia y posibilidades que entonces no tenían. «Hasta mañana», dijo finalmente, dándose la vuelta para marcharse. «Hasta mañana», respondió Boyer, viéndola desaparecer entre la multitud. Esa noche, Mariola tardó mucho en conciliar el sueño, recordando su conversación, su tacto, los planes que le había presentado. Se preguntaba si el destino realmente les estaba dando una segunda oportunidad o si solo se trataba de un cruce momentáneo de sus caminos, tras el cual volverían a separarse. Finalmente, cuando empezó a llover fuera y las gotas repiqueteaban en las ventanas de su apartamento, pensó en su madre y en lo que ella le aconsejaría. «Escucha a tu corazón, Mariola», le diría, «pero no te olvides de la razón». Con ese pensamiento, finalmente se durmió, y en sus sueños aparecieron imágenes del pasado mezcladas con visiones borrosas del futuro que podría llegar. La mañana en Varsovia recibió a Mariola con rayos de sol que atravesaban las nubes. Mirando por la ventana de su apartamento en Mokotów, observó cómo la ciudad cobraba vida. Los tranvías sonaban, la gente se apresuraba al trabajo y las cafeterías callejeras desplegaban sus sombrillas. Después de su encuentro de ayer con Boyer, durmió inquieta. Su inesperado reencuentro después de tantos años había puesto su ordenado mundo patas arriba. Su propuesta de colaborar en una fundación para artistas sonaba como un sueño hecho realidad, una oportunidad de influir realmente en el destino de los jóvenes talentos que había conocido a lo largo de sus años de trabajo en el museo. Mariola se vistió con más cuidado de lo habitual, eligiendo un vestido azul marino y un ligero abrigo otoñal. Se recogió el pelo en un moño holgado, dejando que algunos mechones le cayesen libremente alrededor de la cara. Sacó del armario un viejo medallón de plata, otro recuerdo de su abuela, que siempre le repetía: «Llévalo cuando necesites fuerzas». Hoy necesitaba esas fuerzas más que nunca. A las 11 tenía que encontrarse con Boisiech en la entrada principal de los baños. Decidió ir andando. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Varsovia tenía un encanto especial en otoño. Las avenidas de Wasienki estaban cubiertas por una colorida alfombra de hojas, y el estanque reflejaba las copas doradas y rojas de los árboles. Cuando Mariola llegó al lugar, Boyer ya la estaba esperando, alimentando a las ardillas con nueces. «Siempre llegabas demasiado pronto», dijo ella a modo de saludo. Él se volvió y sonrió, y sus ojos se iluminaron al verla. «Y tú siempre estabas preciosa cuando llegabas un poco jadeante después de correr para acudir a la cita». Mariola se rió. «Esta vez no he corrido. He venido tranquilamente, disfrutando del día». «Eso está bien», respondió él, tendiéndole la mano, «porque tenemos todo el día para nosotros». Paseaban por los senderos del parque, hablando de los cambios que se habían producido en sus vidas durante esos 15 años. Boyer habló de los inicios de su empresa, de las dificultades, de los momentos de duda y de triunfo. Mariola compartió historias sobre los artistas que había conocido, las exposiciones que había organizado, la pasión estudiantil que se había convertido en una carrera profesional. «¿Te acuerdas de cuando soñábamos con tener nuestra propia galería?», preguntó Boyer cuando se detuvieron junto al estanque para observar a los cisnes. «Me acuerdo», respondió Mariola.
respondió Mariola. Iba a estar en una antigua fábrica con techos altos y claraboyas, un lugar donde el arte pudiera respirar y se iba a llamar Entre, añadió Boisget. Porque siempre decías que las cosas más interesantes suceden en las fronteras entre estilos, épocas y disciplinas. Mariola lo miró con sorpresa. ¿Te acuerdas de todo eso? Me acuerdo, de cada una de nuestras conversaciones, respondió en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Cada plan, cada sueño. Mariola sintió que su corazón se aceleraba. Boache, lo sé, la interrumpió. Han pasado 15 años, somos personas diferentes. Pero de verdad, en el fondo de nuestro corazón, ¿no tenemos los mismos deseos, los mismos valores? Antes de que ella pudiera responder, un anciano con una cámara se acercó a ellos. Disculpen, dijo con una sonrisa. ¿Me pueden hacer un favor? Me gustaría tomar una foto de los cisnes, pero mis manos ya no son tan firmes. ¿Podrían tomarme esa foto? Por supuesto, respondió Boisget, tomando la cámara del hombre. Un viejo modelo analógico. Hacía mucho que no veía un equipo así. Es una Leica de 1978, explicó con orgullo el anciano. Me ha acompañado toda la vida. Boisget hizo varias fotos de los cisnes, consultando con el propietario de la cámara el mejor ángulo y la mejor iluminación. ¿Es usted fotógrafo?, preguntó el hombre cuando Boisget le devolvió la cámara. Antes soñaba con ello, respondió Boisget con una leve sonrisa, pero la vida tomó otro rumbo. Es una pena, dijo el anciano mirándolo atentamente. Tiene buen ojo para los detalles. Gracias por su ayuda. Cuando se marchó, Magiola miró a Boisget con interés. Nunca me dijiste que querías ser fotógrafo, porque siempre hablaba de tus estudios de informática, de tu carrera en tecnología. Él se encogió de hombros. La fotografía era mi secreto, algo que hacía para mí mismo. Y sigues haciéndolo de vez en cuando. Lo admitió, pero tengo una colección de cámaras antiguas y a veces, cuando necesito desconectar del trabajo, salgo a las calles de Nueva York con una de ellas. Continuaron su paseo hasta llegar al Palacio de la Isla. Se detuvieron un momento para admirar la arquitectura clásica reflejada en el agua. Cuando éramos estudiantes, dijo Mariola de repente, veníamos aquí para las clases de historia del arte. El profesor Kowalski nos hacía dibujar el palacio desde diferentes perspectivas, y tú siempre lo dibujabas como algo más que un edificio, recordó Boisget. Para ti era una metáfora de la armonía, del equilibrio entre la naturaleza y la cultura. Mariola sonrió, y tú siempre te sentabas a un lado y hacías fotos en lugar de dibujar. Y el profesor me regañaba por eso. Boisget se rió. Caminaron lentamente por el parque, compartiendo recuerdos, redescubriendo lugares que alguna vez formaron parte de su historia común. Cuando el hambre se hizo notar, Boisget propuso almorzar en un pequeño restaurante del casco antiguo. Sentados en una mesa con vistas al castillo real, pidieron platos tradicionales polacos. Jurek para Mariola y bigos para Boisget. Sabes, dijo Boisget mientras bebía vino tinto. En Nueva York hay varios restaurantes polacos, pero ninguno prepara el jurek como aquí. ¿Echas de menos Polonia?, preguntó Mariola. Boisget lo pensó por un momento. Echo de menos ciertos aspectos de la vida aquí, el ritmo más tranquilo, la historia que se percibe a cada paso, la sinceridad de la gente. Dudó. Y te he echado de menos a ti. Mariola sintió cómo se le sonrojaban las mejillas. Boisget, no podemos volver simplemente a lo que era. Ha pasado demasiado tiempo. No hablo de volver, respondió con seriedad. Hablo de un nuevo comienzo basado en quienes somos ahora, con toda nuestra experiencia y madurez. ¿Y tu vida en Estados Unidos? ¿Tu empresa? La empresa va muy bien bajo la dirección de mi socio, explicó Boisget. Siempre puedo trabajar a distancia, viajar entre continentes, y este nuevo proyecto, la fundación, me da la oportunidad de crear algo valioso también en Europa. Mariola se mordió el labio, reflexionando sobre sus palabras. Una parte de ella quería aceptar inmediatamente, entregarse a ese sentimiento que aún estaba presente entre ellos. Otra parte se mostraba cautelosa, recordando el dolor de la separación de hacía años. Cuéntame más sobre esa fundación, pidió finalmente.
Los ojos de Boyer se iluminaron cuando empezó a hablar de su visión. Quería crear un lugar que no solo apoyara económicamente a los jóvenes artistas, sino que también les diera espacio para crear, la tutoría de creadores experimentados y la oportunidad de mostrar su trabajo a un público internacional. Y me imagino, concluyó, que tú podrías ser la directora artística de la Philly de Varsovia. Con tus conocimientos, tus contactos y tu sensibilidad, podríamos cambiar realmente la vida de muchas personas con talento. Es una propuesta muy generosa. Mariola respondió con sinceridad. ¿Pero no es también una forma de retenerme a tu lado? Boashey la miró con seriedad. Soy un hombre de negocios, Mariola. He aprendido a combinar lo que es bueno para los negocios con lo que es bueno para mí personalmente. Sí, quiero que formes parte de este proyecto porque creo en tus competencias. Y también quiero que estés cerca de mí porque sigo sintiendo algo por ti, pero la decisión es tuya. Si consideras que solo se trata de un proyecto profesional, lo respetaré. Mariola apreciaba su sinceridad. A lo largo de los años, había aprendido que en el mundo del arte rara vez se encuentran personas que hablan abiertamente de sus intenciones. Después del almuerzo, continuaron visitando la ciudad. Boashey quería ver los cambios que se habían producido en Varsovia durante los años de su ausencia. Mariola le mostró los nuevos museos, galerías, monumentos renovados y modernos barrios de negocios. Cuando la tarde llegaba a su fin, se pararon en el puente Świętokrzyski y observaron cómo el sol se ponía sobre el Vístula, tiñendo el cielo y el agua de naranja y rosa. Esta noche tengo una reunión de negocios, dijo Boashey con pesar, pero mañana podríamos ver posibles ubicaciones para la fundación. He encontrado algunos lugares interesantes en la zona postindustrial de Praga. Mariola dudó solo un momento. De acuerdo, pero primero me gustaría mostrarte una exposición en el museo. Una joven artista cuya obra me encanta. Creo que sería la primera candidata ideal para recibir el apoyo de tu fundación. Boashey sonrió ampliamente. Con mucho gusto. ¿A qué hora? Quizás a las 10 o hilo, antes de que abra al público, tendremos la galería solo para nosotros. Perfecto, respondió Boashey, con los ojos brillando bajo los últimos rayos del sol poniente. Al despedirse, Boashey le besó ligeramente la mejilla. Un gesto tan familiar como nuevo, que evocaba recuerdos y al mismo tiempo prometía algo fresco por descubrir. De vuelta a casa, Mariola se sentía como en una montaña rusa emocional. Un día, con Boashey bastó para que todos los muros que había construido cuidadosamente durante años comenzaran a derrumbarse. Su propuesta profesional era como un sueño hecho realidad, y el sentimiento que aún existía entre ellos era demasiado fuerte como para ignorarlo. Sin embargo, ¿podía confiar plenamente en él? ¿Era su regreso a su vida algo duradero? ¿O solo un capricho pasajero de un millonario en busca de nuevas emociones? Estas preguntas rondaban su mente mientras se acostaba. Y su último pensamiento antes de dormirse fue el recuerdo de su caricia en la mejilla y el calor que se extendió por todo su cuerpo cuando estaban juntos, contemplando la puesta de sol sobre el río. El Museo Nacional de Varsovia estaba en silencio a esa hora temprana. Los pasos de Mariola resonaban en los pasillos vacíos mientras se dirigía a su despacho. Llegó una hora antes de la cita con Boashey, con el fin de prepararlo todo a la perfección. El despacho del conservador era una pequeña sala en la parte trasera del museo con vistas al patio interior. Las paredes estaban cubiertas de reproducciones de obras de arte, notas y fotografías de exposiciones. Sobre la mesa se apilaban catálogos, libros y documentos. Mariola revisaba el portafolio de una joven artista que quería presentar a Boashey. Susana Lipinska, una graduada de 28 años de la Academia de Bellas Artes, creaba intrigantes instalaciones que combinaban escultura, luz y sonido. Sus obras abordaban temas como la memoria, la identidad y la fugacidad, temas muy cercanos al corazón de Mariola. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. «Buenos días, señora Lewandowska». Se oyó la voz de la recepcionista. «El señor Domański ya ha llegado y le espera en el vestíbulo principal». «Gracias, Agata. Ahora mismo bajo», respondió Mariola, sintiendo un repentino nerviosismo. Bajó en ascensor hasta la planta baja, arreglándose el pelo y la ropa por el camino.
Hoy había elegido un sencillo vestido negro y una chaqueta roja, un atuendo profesional, pero con carácter. Boache estaba de pie delante de un gran cuadro de Jan Matejko, con las manos en los bolsillos de su elegante abrigo. Al verla, le dedicó una cálida sonrisa. «Buenos días, señora conservadora», la saludó en tono jocoso. «Buenos días, señor inversor», respondió ella con el mismo tono, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Con Boache siempre era así. Al principio, la nerviosidad, que rápidamente daba paso a una naturalidad espontánea. «¿Listo para una visita privada al arte contemporáneo polaco?», preguntó ella. «Siempre bajo tu guía», respondió él, ofreciéndole el brazo en un gesto elegante y anticuado. Mariola lo guió por las diferentes salas, hablándole de los fenómenos más importantes del arte polaco de las últimas 2 décadas. Boache escuchaba con atención, haciendo preguntas acertadas y demostrando un conocimiento del tema más profundo de lo que ella esperaba. «Sigues interesándote por el arte», observó con sorpresa. «Tengo una pequeña colección», admitió él, «principalmente fotografías y grabados. Y siempre que estoy en una ciudad nueva, visito las galerías y museos locales». Finalmente llegaron a una pequeña sala donde se exponían las obras de Susana Lipinska. La instalación central consistía en varias docenas de objetos de cristal suspendidos del techo, a través de los cuales se filtraba la luz, creando en las paredes y el suelo una hipnótica danza de sombras y colores. De unos altavoces ocultos salían sonidos delicados, fragmentos de grabaciones, conversaciones, susurros, risas, llantos, creando una atmósfera íntima y emocional. «Se trata de Conversaciones con la sombra», explicó Mariola, «la obra principal de Susana. Cada elemento de cristal contiene una fotografía de la persona a la que entrevistó sobre los momentos más importantes de su vida. La luz que atraviesa el cristal crea sombras, una metáfora de la memoria efímera y distorsionada por el tiempo». Boache se quedó inmóvil, claramente conmovido por la obra. Recorrió lentamente la instalación, observando cada elemento, escuchando las voces que se superponían. «Es único», dijo finalmente. «Rara vez el arte contemporáneo me provoca tales emociones. Esto me conmueve algo profundamente personal». «Eso es exactamente lo que pretendo, Susana», respondió Mariola con satisfacción. «Crear un espacio en el que el espectador se enfrente a sus propios recuerdos, a sus propias sombras». «Me gustaría conocerla», decidió Boache, «y ver más obras suyas. ¿Se puede organizar?». Mariola sonrió. «He quedado con ella para comer, si no te importa. Está muy emocionada por la posibilidad de conocer a un posible mecenas». «Una idea excelente», asintió Boache. «Pero primero me gustaría saber más sobre tu visión para nuestra fundación, porque supongo que ya tienes algunas ideas». Mariola lo llevó a su despacho, donde les preparó un café. Sentados uno frente al otro en una pequeña mesa de conferencias, comenzaron a discutir los detalles de una posible colaboración. «Creo que la fundación debería tener varios pilares de actividad», comenzó Mariola, desplegando las notas que había preparado. «En primer lugar, becas para jóvenes artistas. En segundo lugar, un espacio expositivo disponible de forma gratuita para artistas seleccionados. En tercer lugar, un programa de residencia, un lugar donde los artistas pudieran vivir y crear durante un tiempo determinado. Y en cuarto lugar, un programa educativo para niños y jóvenes de entornos desfavorecidos». Boache tomaba notas y asentía. «¿Y qué hay del aspecto internacional? Mi fundación en Nueva York tiene buenos contactos con galerías en Estados Unidos, Londres y París. Podríamos organizar intercambios, residencias en el extranjero, exposiciones conjuntas. Sería algo inestimable». Mariola estuvo de acuerdo. Los artistas polacos siguen teniendo posibilidades limitadas para mostrar su obra en la escena internacional. Una hora más tarde ya tenían un borrador del proyecto. Un plan ambicioso pero realista para crear una institución que pudiera influir realmente en la escena artística polaca. «Ahora entiendo por qué eras una comisaria tan apreciada», dijo Boache con admiración. «Tienes el don de combinar la visión artística
con un enfoque práctico. «Y tú no eres un empresario típico», respondió Mariola. «La mayoría de las personas con tu patrimonio se limitan a comprar arte como inversión. ¿De verdad quieres apoyar el proceso creativo? Quizás porque yo mismo soñaba con ser artista». Boashey se encogió de hombros. Fotógrafo que documenta un mundo en transformación. «Nunca es demasiado tarde», observó Mariola en voz baja. Sus miradas se cruzaron y por un momento el despacho se sumió en un silencio lleno de posibilidades tácitas. El teléfono de Mariola interrumpió ese momento. «Lo siento, es un recordatorio de nuestra comida con Susana», explicó mirando la pantalla. «Deberíamos irnos ya». Se reunieron con la joven artista en un pequeño restaurante cerca del museo. Susana Lipinska era una mujer menuda, con el pelo corto y rubio y una mirada intensa. Desde los primeros minutos de la conversación, quedó claro que no solo era talentosa, sino también profundamente comprometida con su búsqueda artística. «Su instalación, Conversación con la sombra, me ha impresionado mucho», admitió Boashey tras intercambiar cortesías. «Especialmente la forma en que combina los elementos visuales con el sonido para crear una experiencia multisensorial completa». «Gracias», respondió Susana. «Siempre me ha interesado traspasar las fronteras entre las diferentes formas de arte. El sonido, la luz, el espacio, todo ello son herramientas para explorar la experiencia humana». «¿En qué está trabajando actualmente?», preguntó Boashey. Los ojos de Susana brillaron con entusiasmo. «Estoy preparando un nuevo proyecto de ecolocalización. Será una serie de instalaciones en diferentes puntos de la ciudad que utilizarán el sonido como forma de descubrir la historia oculta de esos lugares». Lo dudó, pero es un proyecto ambicioso que requiere importantes recursos y permisos de la ciudad. «Precisamente de este tipo de proyectos hablamos con la señora Lewandowska», intervino Boashey, intercambiando una rápida mirada con Mariola. «Nuestra fundación, que aún se encuentra en fase de planificación, tendría como objetivo apoyar precisamente este tipo de proyectos audaces e innovadores». El almuerzo se prolongó durante más de 2 horas, durante las cuales Mariola observó con satisfacción cómo Boashey y Susana llegaban a un acuerdo, compartiendo visiones e ideas. Cuando finalmente se despidieron, prometiendo mantenerse en contacto, Mariola sintió que el proyecto de la fundación estaba tomando forma. «Es extraordinaria», afirmó Boashey mientras caminaban por la calle hacia el lugar donde había pedido un taxi. «No solo tiene talento, sino también profundidad intelectual y determinación. Es exactamente el tipo de artista al que me gustaría apoyar». «Sabía que la apreciarías». Mariola sonrió. «Y ahora, listos para ver las posibles ubicaciones para nuestra sede, el taxi los llevó a Praga, un antiguo barrio industrial de Varsovia que ha experimentado una transformación en los últimos años». Boashey concertó citas con agentes inmobiliarios, que les mostraron 3 ubicaciones diferentes: una antigua fábrica de vodka, un granero de antes de la guerra y una imprenta abandonada de hace años. Cada uno de estos lugares tenía su propio carácter y potencial, pero fue la imprenta la que más les llamó la atención. El enorme espacio, con techos altos, grandes ventanas y carácter industrial, encajaba perfectamente con su visión. «¿Te lo imaginas?», dijo Boashey mientras estaba de pie en medio de la sala principal. «Aquí podríamos tener el espacio principal de exposición. Las salas más pequeñas podrían servir como talleres para los residentes. Y arriba, donde antes estaban las oficinas, podríamos habilitar un espacio educativo y administrativo». Mariola lo miró y notó un brillo en sus ojos. El mismo entusiasmo que recordaba de sus días de estudiante, cuando planificaban sus primeros proyectos. Sintió una repentina emoción. «¿Crees que realmente funcionará?», preguntó en voz baja. Boashey se acercó a ella y le tomó las manos entre las suyas. «Estoy seguro. Yo tengo los medios. Tú tienes los conocimientos y los contactos. Juntos podemos crear algo realmente valioso». «¿Y qué pasará cuando vuelvas a Estados Unidos?», preguntó, expresando en voz alta el temor que la acompañaba desde el principio. «No tengo intención de volver de forma permanente», respondió con seriedad.
Planeo pasar más tiempo en Europa, especialmente en Varsovia. Este proyecto es una prioridad para mí y no se trata solo de la fundación. Mariola dudó. Se trata de nosotros, Boise. Ella comenzó, pero él la interrumpió. Sé que es pronto, que acabamos de volver a nuestras vidas, pero estos 2 días me han recordado por qué siempre has sido alguien especial para mí. Tu pasión, tu inteligencia, tu sensibilidad. Y quiero ser sincero contigo. No he venido a Varsovia solo por negocios, ni siquiera solo para abrir sucursales de la fundación. Vine porque nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si entonces hubiéramos encontrado la manera de estar juntos. Mariola sintió que su corazón se aceleraba. Durante 15 años había intentado olvidar a Wojciech, convencerse a sí misma de que su separación era inevitable, que sus caminos tenían que separarse. Y ahora estaba delante de ella, cogido de sus manos, diciéndole exactamente lo que había soñado en secreto durante años. Necesito un poco de tiempo, respondió finalmente. Todo está sucediendo muy rápido. Por supuesto, él aceptó inmediatamente. No te apresures, no voy a huir a ningún lado. Sonrió amablemente. Mientras tanto, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche en mi hotel? Sin presiones, sin conversaciones serias. Solo nosotros. Buena comida y tal vez un poco de música. Mariola dudó solo por un momento. Con mucho gusto. Al salir de la antigua imprenta, Mariola sintió que su vida estaba a punto de dar un gran giro. Tras años de una existencia tranquila y predecible, de repente se le abrían nuevas posibilidades, tanto profesionales como personales. Y todo gracias a un hombre que había vuelto a su vida tan inesperadamente como había desaparecido de ella en su día. ¿A qué hora te recojo?, preguntó Wojciech mientras esperaban un taxi en la acera. A las 19 le estará bien, respondió ella. Y Boashey dudó buscando las palabras adecuadas. Gracias por recordar, por volver. En lugar de responder, Boashey se inclinó y la besó suavemente en la frente. Un gesto tan íntimo y a la vez tan respetuoso que Mariola sintió cómo se le humedecían los ojos. La cena en el restaurante del hotel iba a ser para ellos una oportunidad para tener una conversación más profunda, redescubrirse y comprender en qué se habían convertido durante todos esos años de separación. Pero ninguno de los dos sabía aún que el destino les tenía preparado un giro inesperado que pondría a prueba su relación. Mariola estaba delante del espejo de su dormitorio, revisando los vestidos de su armario. Después de muchas pruebas, se decidió por un elegante vestido azul marino con un delicado escote que había comprado un año antes para la inauguración de una importante exposición y que solo se había puesto esa única vez. Se recogió el pelo en un moño suelto, dejando que algunos mechones cayeran libremente, lo que le daba al peinado un carácter desenfadado. A las 19 en punto, sonó el timbre de la puerta. Boashey estaba en el umbral con un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. ¿Te acordabas?, dijo ella sorprendida. Recuerdo cada pequeño detalle relacionado contigo, respondió él con una sonrisa. Estás preciosa. Se dirigieron al Hotel Bristol, uno de los más antiguos y elegantes de Varsovia. El restaurante de la última planta ofrecía unas vistas espectaculares del casco antiguo y del río Vístula. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y el camarero les trajo inmediatamente unas copas de champán. «Por los nuevos comienzos», brindó Wojciech. «Por los nuevos comienzos», repitió Mariola, chocando su copa con la de él. La cena transcurrió en un ambiente de creciente cercanía. Hablaron de sus pasiones, sus viajes, los libros que habían leído, las películas que les habían emocionado. Compartieron historias de los 15 años que habían pasado separados, llenando poco a poco los vacíos de sus biografías. Sabes, durante todos estos años en Estados Unidos nunca me sentí realmente como en casa, confesó Boashey durante el postre. Alcancé el éxito, construí una empresa, gané dinero, pero siempre me faltaba algo. ¿Y tu matrimonio?, preguntó Mariola con cautela. Si no quieres hablar de ello, lo entenderé. No, no pasa nada, suspiró Boashey. Era Jessica, una abogada estadounidense que conocí cuando me ayudaba con los contratos de mi empresa en expansión. Era inteligente, ambiciosa, guapa.
Pensé que eso sería suficiente, pero al cabo de unos años ambos comprendimos que lo que nos unía era principalmente el trabajo y unas ambiciones profesionales similares. Por lo demás, vivíamos como dos personas solitarias bajo el mismo techo. Lo siento, dijo Mariola con sinceridad. ¿Y tú? Preguntó él. Durante 15 años no hubo nadie importante. Mariola dudó. Era un tema del que no le resultaba fácil hablar. ¿Hubo alguien? Admitió finalmente. Item, un historiador del arte con el que trabajé en varias exposiciones. Estuvimos juntos 3 años, incluso comprometidos durante unos meses. ¿Qué pasó? Preguntó Boisic en voz baja. Mariola respiró hondo. Rompí con él 2 semanas antes de la boda. Me di cuenta de que no lo amaba. No como debería. Me caía bien, lo respetaba. Trabajábamos bien juntos, pero no había esa chispa, esa profundidad de sentimientos que yo necesitaba. Boisic la miró intensamente. Y desde entonces me centré en el trabajo, respondió ella. Y así pasaron 5 años. Después de la cena, pasaron a la terraza panorámica, desde donde se podía disfrutar de una vista impresionante de Varsovia por la noche. La ciudad brillaba con miles de luces y la torre del Palacio de la Cultura y la Ciencia se elevaba majestuosamente sobre el panorama. Ha cambiado, observó Boisic, señalando el panorama. Cuando me fui, la ciudad aún se estaba recuperando de las heridas del comunismo. Ahora parece cualquier otra metrópolis europea. En apariencia sí, asintió Mariola, pero el alma de la ciudad sigue siendo la misma. Sigue habiendo en ella esa mezcla especial de tradición y modernidad, de Oriente y Occidente. Boisic la rodeó con el brazo y ella no se apartó. Se quedaron así un momento, contemplando la ciudad, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Me gustaría enseñarte algo, dijo Boisic de repente, llevándola de vuelta al interior del hotel. Espero que no te enfades. Subieron en ascensor a la cuarta planta, donde se encontraba su apartamento. Cuando abrió la puerta, Mariola sintió un ligero nerviosismo. ¿No era demasiado pronto? ¿Estaba preparada para dar ese paso? Pero Boisic la condujo a través del salón directamente a un pequeño estudio, donde había un ordenador portátil y varios archivadores sobre la mesa. Estos son todos los materiales relacionados con la fundación, explicó. Sus estatutos, estructura, presupuesto, proyectos realizados hasta ahora en Nueva York. Pero quería mostrarte algo más. Abrió el armario y sacó una maleta de cuero negro. La puso sobre la mesa y la abrió con cuidado, revelando su contenido. Una vieja cámara fotográfica y varios álbumes. Son mis fotografías, dijo ligeramente nervioso. Nunca se las había enseñado a nadie. Nadie sabía de mi pasión, pero me gustaría que tú las vieras. Mariola se sintió profundamente conmovida por ese gesto de confianza. Se sentaron juntos en el sofá y ella empezó a hojear los álbumes. Había fotografías en blanco y negro de diferentes rincones del mundo. Calles de Nueva York, callejuelas de Tokio, plazas de Roma, campesinos en la India, pescadores en Vietnam. Pero lo que unía a estas imágenes era el enfoque en las personas, sus rostros, sus gestos, momentos de la vida cotidiana, capturados de manera íntima y llena de empatía. Boisic, esto es extraordinario, dijo Mariola con admiración. Tienes un verdadero talento. Estas fotos no solo son buenas desde el punto de vista técnico, cuentan una historia, despiertan emociones. Boisic sonrió con vergüenza. Solo es un hobby, es mucho más. Mariola no estaba de acuerdo. ¿Por qué nunca has mostrado estas fotos en público? ¿Por qué no has hecho una exposición? No lo sé, se encogió de hombros. Quizás temía que no fueran lo suficientemente buenas. O tal vez era algo que hacía solo para mí. Una forma de conservar ciertos momentos, ciertas emociones. Mariola pasó la página del álbum y se quedó paralizada. Ante ella había una foto que reconoció inmediatamente. Ella misma, 15 años más joven, sentada en un banco en los baños, leyendo un libro, sin saber que la estaban fotografiando. Su rostro estaba concentrado. Los claros rayos del sol que se filtraban a través de las hojas de los árboles creaban un patrón de luces y sombras en su piel. ¿Cuándo lo hiciste?,
Le preguntó en voz baja unos días antes de mi partida a Estados Unidos. Él respondió, estabas tan absorta en la lectura que no te diste cuenta de que estaba haciendo la foto. Era Shakespeare. ¿Te acuerdas? El sueño de una noche de verano. Mariola sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Te llevaste esa foto contigo, esa y algunas otras. Lo admitió. Fueron mi vínculo con el pasado contigo durante todos esos años en los que construí la empresa, en los que luché por el éxito, en los que mi matrimonio se desmoronaba. Esas fotos me recordaban quién era realmente y lo que realmente importaba. Mariola cerró el álbum y miró a Boyer. En sus ojos vio algo que no había visto en años. Esa mezcla especial de sensibilidad y fuerza que una vez la hizo enamorarse de él. ¿Por qué has vuelto realmente, Boyer? Le preguntó directamente. Te he dicho la verdad, respondió él. La fundación, el deseo de crear algo valioso en Polonia. Todo eso es cierto, pero hay una verdad más profunda. Dudó. Tuve una crisis. A pesar de mis éxitos profesionales, a pesar del dinero, sentía que mi vida estaba vacía. Empecé a preguntarme dónde había cometido el error, cuándo me desvié del camino que podía llevarme a la verdadera realización. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Y entonces, una noche, mientras revisaba esos viejos álbumes, de repente comprendí. Era más feliz cuando estábamos juntos, cuando compartíamos sueños, pasiones, cuando planeábamos juntos el futuro. Se volvió hacia ella, así que volví para comprobar si lo que sentía antes era real y si aún podía formar parte de mi vida. Mariola se levantó y se acercó a él. Se quedaron uno frente al otro, compartiendo el mismo espacio, el mismo aire. ¿Y qué has descubierto?, preguntó ella en un susurro, que el sentimiento no había desaparecido. Él respondió en voz igualmente baja que, a pesar del paso de los años, a pesar de los diferentes caminos que habían recorrido, seguía sintiendo lo mismo. Su mano acarició suavemente la mejilla de ella, y ella cerró los ojos, rindiéndose a ese contacto. Cuando sus labios se encontraron, sintió como si el tiempo se hubiera detenido y al mismo tiempo se hubiera acelerado. Una sensación familiar y al mismo tiempo completamente nueva. El beso fue delicado, lleno de ternura y promesas. Cuando se separaron, Mariola vio en sus ojos la pregunta. «Quédate conmigo», dijo en voz baja. Mariola dudó. Durante 15 años había protegido su corazón, construyendo a su alrededor muros que la protegieran de otro dolor. Estaba dispuesta a derribar esos muros, a arriesgarlo todo por un sentimiento que podía acabar como el anterior. Mariola, Boashey le tomó las manos. No te pido una declaración, solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para nosotros, para ver si lo que sentimos es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos y construir algo duradero, juntos y profesionalmente. Mariola lo miró, al hombre al que había amado, perdido y encontrado de nuevo después de años, y de repente se dio cuenta de la verdad que había ocultado a sí misma durante todos esos años. Nunca había dejado de amarlo. Cada hombre con el que estuvo después de él fue comparado con Boyer. Cada relación terminó porque ninguna le daba lo que sentía con él. «Me quedaré», respondió finalmente. Esa noche, acostada en sus brazos, Mariola sintió una paz que no había conocido en años, como si hubiera encontrado la parte de sí misma que le faltaba. Se quedaron dormidos hablando en susurros sobre el futuro, sobre la fundación, sobre los proyectos que querían realizar juntos, sobre las oportunidades que se les presentaban. Por la mañana Mariola se despertó primero. Observó por un momento a Boyer dormido, su rostro tranquilo, sus sienes ligeramente salpicadas de canas. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana, contemplando Varsovia despertando a la vida bajo el sol matutino. Entonces lo vio. El álbum que habían estado mirando por la noche estaba abierto sobre el escritorio. Se acercó para cerrarlo y entonces vio una foto que no había visto antes. Era una foto de una mujer joven, tal vez una modelo, sentada en la playa al atardecer. Era hermosa, con largo cabello rubio y una sonrisa radiante.
La foto estaba tomada de cerca, con una ternura que sugería una relación cercana entre el fotógrafo y la modelo. Mariola sintió un pinchazo en el corazón. ¿Quién era? ¿Por qué Boyer no le había mostrado esa foto? ¿Era su exmujer? ¿O quizá alguien más de quien no le había hablado? Es Julia. Una voz suave detrás de ella dijo. Boyer estaba de pie en la puerta del dormitorio, observándola. Mi hija Mariola. Sintió que la sangre se le escapaba de la cara. La hija repitió con incredulidad. Pero dijiste que no tenías hijos. Biológicos. No, respondió acercándose a ella. Julia es la hija de mi amigo de Mike Michael. Cuando él y su esposa murieron en un accidente, pero dijiste que no tenías hijos. Biológicos. No, respondió acercándose a ella. Julia es hija de mi amigo de Mike Michael. Cuando él y su esposa murieron en un accidente de coche hace 10 años, me convertí en su tutor legal. La crié desde que tenía 11 años. Mariola lo miró, tratando de asimilar la información. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería hacerlo. Boyer suspiró, pero temía que eso complicara las cosas. Primero quería ver si había una oportunidad entre nosotros antes de introducir a otra persona en la ecuación. ¿Dónde está ahora?, preguntó Mariola, mirando de nuevo la foto. Está en su último año en la Universidad de Columbia, respondió Boyer. Estudio historia del arte y fotografía. Sonrió levemente. Ella me inspiró a crear la fundación. Su pasión por el arte, su talento. Quería crear un lugar que apoyara a jóvenes como ella. Mariola dejó la foto, sintiendo emociones encontradas. Por un lado, se sentía herida porque Boyer le había ocultado una parte tan importante de su vida. Por otro lado, le conmovió la historia de Julia y el papel que Boyer había desempeñado en su vida. Siento no habértelo contado antes, añadió Boyer acercándose a ella. No fue por falta de confianza, simplemente quería que todo entre nosotros fuera sencillo, aunque solo fuera por un momento. La vida nunca es sencilla, Boyer, respondió Mariola, especialmente cuando se trata del amor. Se quedaron frente a frente en un silencio que podía significar el final o un nuevo comienzo. ¿Cambia esto todo?, preguntó finalmente Boyer. Mariola miró la foto de Julia, luego los álbumes llenos de fotografías, los planes de la fundación que estaban sobre la mesa, y por último, a Boyer, el hombre al que había amado durante toda su vida adulta. A pesar de la separación, a pesar del dolor, a pesar de todas las incertidumbres. No, respondió después de un largo momento. No cambia lo que siento por ti, pero cambia nuestro futuro juntos. Ahora tenemos que pensar no solo en nosotros, sino también en Julia. Tiene 21 años, sonrió Boyer. Es una joven independiente, pero es una parte importante de mi vida y me gustaría que la conocieras. Yo también lo deseo, admitió Mariola. Y ahora cuéntame todo sobre ella. Se sentaron a la mesa con unas tazas de café y Boyer comenzó a hablarle de Julia, de su infancia marcada por la tragedia, de su pasión por la fotografía y el arte, de su determinación y fuerza. A medida que hablaba, Mariola sentía cómo su corazón se abría a esa chica desconocida, que era una parte tan importante de la vida del hombre al que amaba. Llega a Varsovia dentro de 2 semanas, dijo Boyer, de vacaciones. Quiero ver la ciudad de donde vengo y me gustaría que conociera a usted y a nuestra fundación. ¿Entonces se queda en Varsovia?, preguntó Mariola. Me quedo, confirmó él, no solo por estas 2 semanas, por más tiempo, quizás para siempre. Le tomó la mano entre las suyas si usted está conmigo. Mariola lo miró a los ojos y vio en ellos la promesa de un futuro. No perfecto, no exento de retos, pero lleno de amor, pasión y sentido. Lo haré, respondió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de paz y seguridad. 6 meses después, en un antiguo edificio renovado de una imprenta en el barrio de Praga, en Varsovia, tuvo lugar la inauguración oficial de la Fundación Między. Los amplios interiores estaban llenos de artistas, curadores, críticos y amantes del arte. En las paredes colgaban obras de jóvenes creadores polacos, entre ellas una impresionante instalación de Susana Lipinska. En el centro de la sala principal estaban Mariola y Boyer, dando la bienvenida a los invitados. Junto a ellos una chica alta y delgada,
con largo cabello rubio y una cálida sonrisa, Julia, que había venido a Varsovia para pasar un semestre y ayudar en los proyectos de la fundación. ¿Eres feliz?, le susurró Błażej al oído a Mariola cuando se quedaron solos por un momento. Mariola miró el espacio lleno de vida, las obras de arte que habían ayudado a crear, a Julia, que hablaba con entusiasmo con los jóvenes artistas, y luego el anillo de compromiso que Błażej le había dado un mes antes durante un romántico fin de semana en Cracovia. Más que nunca, respondió ella, besándolo suavemente. 15 años de separación, 15 años de caminos separados, 15 años de sueños que parecían inalcanzables. Y ahora estaban allí juntos, construyendo un futuro común que era a la vez la realización de sus sueños juveniles y algo completamente nuevo, más maduro, más profundo. Gracias por volver, susurró Mariola. Gracias por esperar, respondió Błażej, rodeándola con el brazo. Ante ellos se extendía un futuro lleno de posibilidades, retos y amor, que había sobrevivido a la prueba del tiempo y la distancia. Juntos estaban preparados para afrontar todo lo que estuviera por venir, sabiendo que el mayor valor en la vida no es el éxito ni el dinero, sino una conexión profunda y verdadera con otra persona. Una conexión que ellos habían vuelto a encontrar a pesar de todas las adversidades.